Vamos hacia el Vaticano, lo pueden ver, ahí está Nacho Damonte. Nacho, querido, ¿cómo te va? Buen día. Horacio, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos trabajando en la Plaza San Pedro. Es un día tremendo de asistencia aquí a lo que son las últimas horas ya de las exequias públicas del Papa Francisco. Un dato nada más, antes de pasar con la entrevista que tenemos preparada. Finalmente se ha adelantado el horario en el que se puede ingresar a la Plaza San Pedro y a la Basílica de San Pedro. Es una hora más temprano el horario en el que se va a cerrar la plaza, o sea que a las 5 de la tarde ya no puede entrar nadie más a las plazas. A las 6 de la tarde nadie más se puede poner en la fila. Y a las 7 de la tarde se cierra la Basílica de San Pedro, ya para las 8 cerrar el cajón del Papa Francisco y finalmente el cajón quedará preparado para el funeral que comenzará en el día de mañana. Nosotros estamos aquí con dos personas muy importantes en la vida del Papa Francisco. Estamos con Victoria Gómez Gorleri, ella es funcionaria del gobierno de la ciudad y por supuesto también amiga del Papa Francisco durante muchos años. Y además también el padre Juan Gabriel Arias, misionero en Mozambique y por supuesto también amigo del Papa Francisco. Ha tenido muchos amigos el Papa Francisco, ya estamos aquí conectados con ustedes. Lo primero que le quería preguntar, padre, es ¿cómo vivió estas últimas jornadas y qué sintió en el momento en el que sucedió lo que sucedió? Bueno, estaba justo en Mozambique, que fui para la Semana Santa y bueno, por un lado con dolor, con profundo dolor, una lástima. Por otro lado también con un sentido grande de agradecimiento, porque Dios nos regaló estos 12 años de pontificado que fueron maravillosos, fueron muy importantes. También muy agradecido a Dios porque Él se fue como le hubiera gustado a Él, ¿no? Fuera del hospital, en su casa, junto con la gente, dando la bendición, dando la vuelta a la plaza, que estuvo con la gente cuando vino a la Plaza San Pedro vestido normal, visitando la Plaza San Pedro, visitando la Plaza de María, Santa María Mayor y también, bueno, yo sé personalmente cómo él lo que más disfrutaba de su papado era estar con la gente y esas vueltas a la plaza para él eran muy importantes, ese contacto con la gente, ese cariño. Y también dicen los que estuvieron con él ahí en el auto que él ya cuando estaba haciendo esa vuelta a la plaza, cuando estaba terminando, le dijo al chofer del auto que ya sentía un dolor en la nuca. Entonces, como que ahí empezó el ACV. Dicen que tuvo como una emoción muy fuerte, que fue un aumento de presión por la emoción que le dio. Yo imagino que en ese momento, después de tanto tiempo del hospital, tanto tiempo fuera, pasaron muchas cosas por su cabeza. En el corazón se conmovió mucho, porque era el momento que él más disfrutaba. Y quizás ahí fue el inicio, ¿no?, de ese ACV, pero se fue contento, en paz, ¿no?, como él le hubiese gustado. Fue un lindo cierre para su pontificado, para estos 12 años. Y fue con un momento de alegría. Victoria, ¿cuándo fue la última vez que pudiste hablar con el Papa? Y mirá, mientras estuvo enfermo le escribí diciéndole que nada, que lo extrañaba, que quería estar al lado de su cama sosteniéndole la mano y rezando con él. Y después cuando se recuperó no me pudo contestar él, me contestó su secretario esta vez, pero me dijo que Francisco me había leído, que le había hecho muy bien, eso, así que nada, emocionante. Pero Emocionante, después... la verdad. Bueno, los escucho a Horacio Cavac, que tiene ganas de hacernos esas preguntas. Padre, bueno, primero Hola, la primera Horacio, pregunta. ¿cómo Hola, te ¿qué tal? va? ¿Cómo están? Padre, quiero preguntarle primero, digamos, el planeta está intentando llegar al Vaticano. ¿Cómo hizo para llegar a Mozambique? ¿Fue sencillo o fue una verdadera épica llegar para estar presente en la despedida del Papa? Bueno, paradójicamente yo este año estoy trabajando en la Secretaría de Estado del Vaticano por el tema del jubileo, vine a prestar un servicio, así que gracias a Dios yo ya tenía pasaje para estos días, así que para mí fue fácil. Pero sí, es complicado porque está todo lleno, los hoteles, los vuelos, todo. Y se esperan más de 200.000 personas para mañana. Padre, ¿qué espera del cónclave? Mira, sinceramente yo le decía a Victoria acá que yo tengo expectativa cero sobre, como que no me interesa el cónclave, no me interesa qué va a pasar. Fue tan lindo esto y es tan fuerte para mí, viste, un papá que se me fue. Tengo cero expectativas, pero lo que sí me gustaría es que se siga en esta línea, ¿no? Yo creo que ya Francisco
colocó algunos mojones en la iglesia que ya no se puede volver atrás. Hay algunas cosas, de algunos temas que él habló, de algunas cosas, modificaciones que él hizo que no se va a poder volver atrás. Padre, ¿qué le sorprendió? Sea quien sea y de la línea espiritualidad que sea. ¿Qué le sorprendió cuando llegó allá? ¿Qué me sorprendió de qué? Del viaje cuando llegó ahí al Vaticano. Me sorprendió la cantidad de gente, impresionante la cantidad de gente que hay, la seguridad que hay, pero multitudes de personas. Eso me sorprendió y gratamente y con cosas muy lindas que pasan acá alrededor de Francisco. Me gustó haber podido hoy a la mañana estar con Victoria y su marido ahí al lado del féretro, poder llorar ahí, poder tener un lugar donde llorarlo, donde rezar. Eso fue muy lindo. Y también cosas lindas que se dieron, pero hay otra cosa muy linda que le sucedió a Vicky en la fila, que me gustaría que lo cuente ella, cuando se acercó a rezar junto con unos italianos. Claro, te la paso, Vicky. Te pasé la pelota. No, algo lindo que se vive como clima acá, que es que ayer mientras estaba haciendo la fila para poder entrar, empezaron 2 italianos a rezar el rosario y me prendí con ellos en español y después se fueron prendiendo otros en otros idiomas y culturas y terminamos siendo un montón caminando, rezando juntos, pero en distintos idiomas, ¿no? Y creo que Francisco se estaba riendo desde el cielo, porque eso es la verdadera cultura del encuentro, ¿no? No Claro. importan las diferencias, los lugares de origen, los pensamientos, nada, todos juntos unidos frente a un Dios que nos hermana, ¿no? Claro. Ese es su verdadero mensaje. Bueno, era el mensaje del Papa, ¿no? Victoria, hermoso. nosotros conversamos a las horas del fallecimiento del Papa, estabas muy, muy afectada, recuerdo. ¿Y cómo estás ahora y qué contraste hay en la plaza? Mira, lloro cada 2 minutos, Horacio. Ya estuvimos llorando con el padre Juan Gabriel, con mi esposo acá también. Es una mezcla de tristeza y alegría, ¿no? Porque es rara la sensación. Es la alegría de haber tenido este gran Papa. Claro. Argentina le dio al mundo un gran líder espiritual, un gran pastor. Y creo que también la alegría de ver que el pueblo argentino ahora lo está escuchando, ¿no? Ayer hablaba con mis hijos, tenemos 6 hijos, y uno que siempre yo les hablaba de Francisco, pero no lo leían a Francisco. Claro, claro. Y adolescentes. Y bueno, y me decían, mami, che, ahora que veo los videos y que... ¡Qué genio! Me decían. Claro. Bueno, nada, me llena de esperanza saber que al fin Argentina se anima a conocer la maravilla del papado de Francisco, ¿no? Que nos sacude el corazón, nos sacude los pensamientos, nos marca un norte como humanidad, porque además creo que es un papa que no le habló a los católicos, nos habló a todos como humanidad. Entonces es realmente hermoso y la plaza demuestra eso, es una multitud, pero es impresionante. Llegué medio tarde a la nota porque no podíamos avanzar, pero no, hermoso. Bien, gracias Victoria. Padre, Nacho, gracias por este testimonio. Allá a la distancia ustedes están viendo y están transmitiendo lo que están Gracias a ustedes. viviendo ahí en el momento, en el lugar, ¿no? El epicentro del planeta en este momento, en la despedida al Papa, que tiene algo de rockero, ¿no? Era como una especie de Papa rockero y me parece que hay muchos adolescentes lo descubren al Papa como descubrieron algunas bandas de rock, ¿no? Cuando se separaron o cuando falleció ese líder rockero, ahí descubrieron lo importante que era este Papa que tenía algo de rockero también. Nacho, volvemos en un ratito nada más, mientras seguimos viendo las imágenes, lo sumamos a Rubén Gabaldá, que es especialista en ceremonial y protocolo. Kilómetros de cola, Horacio, ¿eh? Kilómetros de cola. Mira, el último día deben haber pasado ya 120.000 personas. Se calculaba que iban a haber cerca de 400.000. No va a entrar esa cantidad de gente de aquí hasta que termine esta posibilidad. Después van a tener la posibilidad de visitar más personas. Me animo a decir que estamos cerca a las 200.000 que entraron a la basílica. Ah, bueno. Después van a tener la posibilidad de visitar la tumba, pero no es lo mismo visitar una tumba que despedir al Papa de cuerpo presente. Nacho, ya volvemos ahí, seguimos compartiendo estas imágenes. Rubén, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta que hayas venido porque hay un montón de cosas que nosotros no entendemos. Gente que está viendo esto y dice, me encantaría saber. A mí lo primero que te quiero preguntar no tiene nada que ver con la ceremonia, ¿o sí? Explícame los distintos colores de las sotanas de los religiosos que están en esta ceremonia. Tenemos roja, tenemos bordó, tenemos... Bueno, ¿De qué depende ese color? Comencemos por los cardenales. Dale. Que tienen un color rojo. El símbolo del color rojo tiene que ver con
poéticamente derramar su sangre por la iglesia, Ajá. consagrar su vida y, llegado el caso, llegar hasta el grado del martirio por el bien de la iglesia. Los obispos tienen un color púrpura. Y acá hay cuestiones atávicas, históricas en cuanto al ceremonial en general, en la historia del paso del tiempo. El púrpura, así como el rojo, era un color que no se obtenía con mucha facilidad. Entonces hay otra lectura paralela, además de esta que acabo de decir, de la pasión, de la entrega de los cardenales y demás, que es una ostentación de cierto privilegio o poder, podríamos decirle. Porque el rojo se obtiene, como el púrpura que utilizan los obispos, que es ese color violáceo con el cual se diferencian, con un molusco. Había que tener mucho dinero para poder adquirir metros de tela. Por eso el protocolo rinde honores con una alfombra roja, ¿no? Es decir, la alfombra podría ser de cualquier color, pero los nobles, estamos hablando ya hace muchos siglos atrás, para demostrar el poder que tenían y que podían pagar metros de tela roja para que sea pisoteada, bueno, era una instancia de un antiguo ceremonial que quedan hasta el día de hoy, y de hecho lo vemos en los casamientos y demás. Claro. Así que son los colores, el negro, que es el color que impera en el hábito talar, así llamado, de los sacerdotes, y después empiezan las jerarquías y a distinguirse con una filetata, se llama así, a un contorno que tiene la sotana, la ropa talar, se llama talar porque llega hasta los talones, y sería privativo el violáceo o el púrpura para los obispos y el rojo solamente para los cardenales, que pueden tener diferentes expresiones de mayor o menor etiqueta. Bien. En este contexto vemos que están plenamente vestidos de rojo. Ajá. Ya no tienen las colas, antes tenían unas colas de unos metros. Ok. Se habla mucho de la austeridad y la demostración de austeridad en esta ceremonia, y uno de los ejemplos es el ataúd. Para la gente que es la primera vez que ve una ceremonia de estas características, ¿qué es lo distinto de este ataúd con respecto a cómo eran los ataúdes de los papas anteriores? Bueno, antiguamente eran tres. El hecho de tener tres, además de la simbología trinitaria, tiene que ver precisamente con preservar un cuerpo a posteridad durante siglos. Y por lo tanto, este que se habla de zinc o de que el actual está enchapado en zinc, tiene que ver con los hedores, con lo que produce cualquier cuerpo en descomposición, por más preservación que tenga. Ya no están embalsamados, tienen tanatóricamente un tratamiento, que lo del Papa Francisco, en el caso del actual pontífice fallecido, son 10 o 15 días, no mucho más lo que va a poder resistir el cuerpo, digamos así. Entonces, ahora se habla de un solo cajón, pero son dos cajones, si uno lo piensa. Se ha simplificado lo que se hacía hasta la reforma que hizo el Papa Francisco. Ok. Entonces, es madera de ciprés más zinc, y tiene que ver precisamente por cuestiones más que nada de salubridad, además de lo simbólico. Y la presentación se habla de que es distinta esta vez, que está casi en el piso, digamos. ¿Qué significa esto y qué se hacía con anterioridad? Sí. Sin ese catafalco, ¿no? Sí, a ver, eso se llama anonadamiento. El anonadamiento, en la definición etimológica de la palabra, es hacerse la nada misma y volver a la nada. Ese símbolo, ese rito se va a ver en la misa exequial del día de mañana, cuando el Santo Padre, luego del cierre del ataúd en hoy a las 15 horas de Argentina, 20 horas de Roma, se coloca en el piso. En este caso y en la de todos los papas sucedió lo mismo. El anonadamiento es la humildad máxima expresada ante el Divino Redentor, esperando la resurrección. Así que lo vamos a ver en ese caso en el piso. Ahora no está en una tarima inclinada para que la gente lo pueda ver. Las disposiciones del Papa Francisco, la modificación del ataúd, hizo que no se pudiera ver su cuerpo en el traslado desde Santa Marta hasta el Vaticano. Si ustedes me preguntan, ¿fue aconsejable? La respuesta mía profesional es no. ¿Por qué? El pueblo se llama audiencia cuando se encuentra el Santo Padre con su pueblo en la instancia que sea. Esta fue la última audiencia. Lo que la gente vio pasar fue una madera, un cajón. No pudo verlo. De hecho, las tomas que tenemos son aéreas para ver al Santo Padre. Y fue una lástima que no lo haya podido ver. No haya tenido ese contacto. No se trata de que es un más boato, menos simplicidad. Eso no pasa por esa instancia, digamos. Rubén, hay una discusión con el tema de las selfies, de la gente que entraba y se sacaba. ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, Con Juan Pablo II no había selfies, no había prácticamente celulares en ese momento. Estaba prohibido, en realidad empezó así, se pidió el decoro y el respeto debido a la instancia.
Hasta un momento en que esto circularon imágenes por todo el mundo y la seguridad del Vaticano ya lo prohibió directamente. Ya si veían que amagaba a tomar un teléfono, aunque sea para comunicarse con alguien, ya directamente intervenían. Así que tuvieron que ponerse rígidos porque la gente en esas emociones desbordadas comete torpezas. Una fue la de las selfies, anteriormente fue el robo de unas flores que estaban destinadas a la capilla ardiente, empezaron a abordar un carro que llevaba, para llevarse un pedacito de una flor, bueno, son cosas humanas que... Claro, un recuerdo. Han saltado las vallas también cuando anunciaban el cierre, digamos. Sí, claro. A veces uno pierde la compostura correcta ante esas situaciones, ¿no? ¿Hay una elección particular? ¿Hay una explicación de quiénes son las personas que están trasladando el féretro del Papa? Sí, son los gentilhombres. Bueno, esta gente, estos son... Se dice que son nombrados por el Papa, son confirmados por el Santo Padre cuando está gobernando. Son de familias, no de cualquier familia italiana, son de las familias más tradicionales ligadas al trono pontificio. Estamos hablando de los Cuneo de la Robre, los Sforza, bueno, son personas de familias importantes, benefactores de la Iglesia, que tienen esta tarea. Antiguamente llevaban la silla gestatoria del Papa, que se usó hasta Juan Pablo I. Y pertenecen, digamos, al servicio del Santo Padre. Se distinguen por unas cadenitas que cruzan el frac, el pecho, que tienen las llaves pontificias. Y es un grupo selecto, digamos así, que era el inicio de la antigua corte pontificia, de la antigua corte que estamos hablando de nobles, algo que terminó con el papado de Pablo VI, ¿no? Bien. Y, a ver, resumime qué es lo que falta en el día de hoy, en este protocolo de varios días de despedida con el Papa, qué se espera para las próximas horas y qué se espera a partir de mañana. Nosotros vamos a tener una transmisión especial en La Nación Más, a partir del momento en el que se sella el ataúd. Sí, lo que se espera es precisamente esto, ¿no? El ceremonial, uno de los más significativos, si se quiere, importantes, porque el Santo Padre ya a partir de hoy a la tarde no lo vamos a poder ver más, ni siquiera en los restos mortales. Se le coloca un velo, ya esto es un ceremonial privado, hay una cantidad de dignatarios de la Santa Sede. Se coloca un rollo, así llamado, en un tubo que se llama el Ministerio Petrino. Es decir, lo que hace es narrar el Ministerio Petrino del Papa Bergoglio, desde que asumió hasta su fallecimiento. Se lee públicamente, se anuncia, eso después queda una copia en el Vaticano y otra va en el ataúd junto con él a su lugar de morada final. Se colocan las monedas de su pontificado. Yo traje una para que la vean, porque a veces uno habla, yo esto no sé si pueden hacer un zoom de esta moneda. Esta es una de las de cobre. Se habla de 12 monedas, de oro, de plata, de cobre. Ahora se la paso para que la mesa la pueda ver. Está hecho por la Casa Numismática de la Santa Sede. Esta es del jubileo. A ver, ¿sabes qué? Me voy a parar, la voy a agarrar, yo le voy a acercar una de las cámaras para que lo puedan ver. Lo podés ver de ambos. Esto es para que la gente vea qué es lo que va a tener el Papa. No se ven habitualmente. A ver, ¿te lo muestro a esta cámara? Sí, sí. Acá, es mía, tengo uno de cada pontífice. Por suerte he podido estar en el año del jubileo de la misericordia. Y eso es cobre. La podés dar vuelta y tiene la certificación de la Santa Sede. Son 40.000 que se acuñaron. Esta es una de las 40.000 y una en representación... Ahora lo voy a mostrar a la otra cámara, perdón. Sí. Ahí está. Se coloca en una bolsita que va junto al cuerpo del Santo Padre a su morada final. Las hay de oro, las hay de plata y las hay de cobre. Esta, obviamente, porque este profesor es humilde, es de cobre. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo llegó a eso? Sí, esa es la historia. No es muy difícil. Se va directamente a la Santa Sede, una oficina específica y se adquiere, se compra. Bien. El Estado Pontificio, como Estado... tiene la facultad de acuñar monedas, como un Estado soberano. Claro. Y tiene un departamento de numismática, bueno, se hacen unas series, se venden, y bueno, uno las tiene yo como católico practicante la tengo como recuerdo del pontificado de ¿A cuántos papas conociste personalmente? Conocí a Juan Pablo II y a Benedicto y a Francisco, obviamente. Claro, por una cuestión de edad. ¿Y cuál? Hace muchísimos años tenía un obispo amigo de 103 años que murió, Monseñor Menona, 103. En Italia, y él conoció desde Pío, hablamos con él desde Pío XI en adelante. Me contó cada detalle. De Macaya Márquez, pero de los papas. Fue un placer hablar con él, hace muchos años, ya falleció, ¿no? ¿Cuál fue el que te impresionó más?
Y acá podemos hablar de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, así se los distingue a los papas, ¿no? Juan Pablo II fue el papa de la fe, Benedicto fue el papa de la esperanza y Francisco fue el papa de la caridad, como para distinguir el pontificado. Quien más me impresionó, porque era joven, fue Juan Pablo II. Yo acampé en la 9 de julio, en la primera Jornada Mundial de la Juventud que se hizo en su visita, y dormí en la 9 de julio con gente de una parroquia. Yo era muy joven, y eso, ver al Santo Padre aparecer es algo que a uno lo deja sin palabras, lo deja estupefacto, porque aunque sea ateo, agnóstico, lo que fuere, ver la figura del Santo Padre ahí al lado es realmente... Claro. Y Benedicto termina quedando en el medio de dos papas muy carismáticos, una persona que no tenía demasiada carisma. No, pero tenía una pluma que va a ser inigualable, el magisterio de Benedicto. Porque, a ver, los papas, además de esto, porque es argentino, Francisco, sí, y para nosotros tiene una relación, un relieve especial, se los recuerda por sus encíclicas, se los recuerda por sus enseñanzas, se los recuerda por más que por sus gestos, por lo que dejan a la posteridad como documentos, digamos así, como motus proprios, cartas apostólicas, homilías, exhortaciones y demás. El Papa Benedicto, para mí como intelectual, bueno, una persona que siempre admiré, porque realmente el vuelo teológico del Papa Benedicto es casi inalcanzable. Claro. Y el Papa Francisco también lo conocí en la audiencia. Pude, en el año 15, cuando fui estar en ese famoso, ¿recuerdan el corralito de los argentinos que se decía? Bueno, ahí hay una foto que no la traje, pero bueno, besándole la mano. Le regalé mi libro de ceremonial. Lo miró y me habrá dicho... ¿Para qué? Yo vengo con otra idea. Claro, justo yo, bueno, recién lo editábamos y dije, bueno, le regalo eso al Santo Padre. Me regaló el solideo, yo le llevé uno. ¿Se acuerdan que era muy común intercambiar? Sí. Me miró con una cara como diciendo, ¿qué vas a hacer ahora con el solideo, no? Se lo dije, Santo Padre. ¿Qué es el solideo para ¿no? la gente que no es muy religiosa? El solideo se llama... En latín, solo ante Dios, si lo traducimos. Y es como la kipá. Ah, bien. ¿Bien? Que solamente van a ver que los obispos, cualquiera, cardenal hasta el Papa, se lo quita solo ante Dios. Es decir, cuando consagra y se hace presente en la Eucaristía, Cristo, la Eucaristía, se descubren. Por eso se llama solo me descubro ante Dios. Bueno. Hay un protocolo muy lindo que es de ciertos cardenales y ciertos obispos que ante la presencia del Papa como vicario de Cristo suelen hacer el gesto de quitárselo como un acto, como antiguamente se sacaban el sombrero en la calle para saludar. Estamos hablando de algunos símbolos. Carola, tenemos algunos símbolos. Me gusta que lo podamos conversar con Rubén. Para repasarlos, repasarlos con Rubén. Los que están acompañando hoy los restos del Papa Francisco, Rubén, si querés los compartimos y charlamos viendo las imágenes. Bueno, esto era un momento anterior, pero habíamos hablado que a pedido del Papa el cuerpo fuera colocado en este ataúd de madera y zinc, como explicabas vos, no en el catafalco habitual que había en otros, que se vio en otros... Hasta Benedicto XVI. Hasta el último Papa. Pero vamos ahora ya a otros de los símbolos, porque tenemos, por ejemplo, la casulla roja, esta capa, ¿no? Que vos explicabas, simbolizaba Sí, adelante. A ver, la casulla es propio de las ceremonias litúrgicas del Santo Padre. Usa el color rojo porque el Papa no deja de ser un cardenal en el fondo. Porque, a ver, la elección del cónclave que viene es el más apto de todos los iguales. Es decir, nos reunimos todos que somos iguales y elegimos al que consideramos más apto para gobernar con el título de Papa. Por eso yo escribí un libro en su momento cuando fue la abdicación de Benedicto, que se hablaba mucho protocolo, y se inventa esta idea de emeritar y Papa emérito y Rey emérito. Para mí eso no debería haber sido así, para mí debería haber sido Cardenal Ratzinger, porque dejó lo que asumió, lo renunció y por lo tanto vuelve a su condición anterior. Pero bueno, la Santa Sede tomó lo de Papa emérito. Tiene una casulla que es roja en este caso, que es el color propio pontificio, que lo ven en diferentes expresiones. Y Rubén, tengo entendido un palio como arzobispo. Sí, ahora vamos a llegar al palio. Tengo entendido que estas eran ropas que el Papa ya tenía. No se mandaron a hacer nuevos trajes como se hizo en otros casos, ¿no? Lo que es significativo es que es una casulla romana. De estilo romano. En cambio, el Papa Benedicto XVI tiene una casulla de las que se llamaban guitarras,
que no tenían este vuelo en los costados y era como más, como en esa forma de guitarra hacia el cuerpo de la anterior liturgia. Ambas conviven, no es que están inhabilitadas. Vos habías mencionado el palio, ¿no? Que es esta estola que lleva el... Bueno, el palio significa el rebaño que usan los metropolitas, en este caso el Papa como metropolitano de Roma, la provincia eclesiástica de Roma, como también lo tiene García Cuervo y todas las sedes metropolitanas. Tiene unas 7 cruces, se entrega el día de San Pedro, el 29 de junio. El Papa Francisco modificó ese ritual. En vez de ir los arzobispos metropolitanos a recibirlo, lo envía a las nunciaturas para que las nunciaturas las entreguen en cada país. Y representaría la oveja, que hemos visto a Jesús Buen Pastor en el cuello, significa eso. Tenía entendido, había leído y me pareció un detalle lindo para comentar acá, que estaba hecha con lana de 2 corderos de los monjes trapenses de la localidad de Trefontaine. Sí, a ver, se presenta en el día de la fiesta de Santa Inés al Papa, se presentan los corderos vivos que después son esquilados y con esa lana se usa para la confección de los palios de los metropolitanos. Es muy simbólico, es muy bonito ese ceremonial. Se bendicen a los animales, es muy interesante. Santa Inés es la patrona. Tenemos para ver también la mitra, ¿no? Creo que estaba mencionada ahí. Contanos qué es una mitra. La mitra, que es esta especie de tocado, por llamarlo de una manera simple, que se pueda entender. Lo más importante que tiene la mitra, que si lo ven de costado es como la boca de un pescado, ¿no? Ligado a uno de los primeros símbolos de la cristiandad cuando estaba prohibida, no era religión oficial del imperio. Los cristianos hacían un pescadito, un pececito, mejor dicho, que identifica a los cristianos de aquel entonces. Lo más importante de la mitra son las 2 colitas que caen de la mitra atrás. Eso se llama ínfula y significa sabiduría. Esto, ustedes recordarán cuando comúnmente nos decimos en la calle, vos tenés unas ínfulas. Claro. Bueno, ¿de dónde viene la expresión? Vienen del Imperio Bizantino, los usaban los emperadores, era una cosa que se usaba, que era propio de la nobleza, lo incorporó a la iglesia, y esas 2 colitas que caen atrás se llaman ínfulas y es el símbolo de sabiduría del pastor. Bien. Y hablemos también de su anillo, del anillo que está en una de las manos del Papa y el rosario que él sostiene. El anillo se llama esposa. Y la esposa es el símbolo de la iglesia. Ese anillo significa la iglesia. El Papa o los obispos están casados con la Santa Madre Iglesia. Bien, y lo mismo pasa con las hermanas. Tienen una alianza, están casadas con Cristo, dice la gente. Bueno, los pastores tienen este símbolo del anillo de pescador en el caso del Papa. El resto, el Papa Francisco utilizó siempre el de arzobispo cuando es consagrado acá en Buenos Aires como obispo auxiliar. El mismo anillo lo usó siempre. El petrino casi no se lo vio, que es ese que no se rompe, pero sí se lo anula con un punzón, haciéndole unas líneas para que no se pueda rubricar. Porque el anillo era, hasta hace un tiempo, el sigilo con el que se confirmaban las firmas que se hacían. Así que es un símbolo. ¿Lo entierran con el anillo? Sí, va a ser inhumado con el anillo, el de plata y el que usó siempre. ¿No? ¿Y el rosario, la característica y el color es algo especial? No, los rosarios, todos los católicos, todos los cristianos vamos a la morada final con un rosario en la mano. Porque hay toda unos privilegios del rezo del Santo Rosario en varias apariciones marianas o cofradías, o como también hay escapularios que no sabemos si lo tiene el Papa, que garantizan el rezo de la Virgen en el momento del sufragio, ¿no? Del alma que se eleva al encuentro con el Creador, ¿no? Bien. Creo que tenemos una última y falta imagen. El pectoral. El pectoral es muy famoso, que es lo que la gente llama la cruz. Pecho, pectoral, es el nombre correcto, que es la que siempre usó el Papa y la que reprodujeron en Santa María la Mayor, que fue muy cuestionado en algún momento del inicio del pontificado porque no se entendía muy bien. Y ahí sí es el buen pastor que tiene a la oveja en el cuello. Bien. Rubén, gracias por habernos acompañado para entender parte de estas cuestiones que son muy, muy específicas. Te agradecemos mucho tu generosidad para acompañarnos. Me voy, pero les pido que me devuelvan la moneda. Sí, por favor. Se la quedó. No, acá no se mueve nadie si no aparece la moneda.
La moneda es mía. Ahí va para allá, Rubén. Muchísimas gracias por su Bueno, un placer acompañarnos. Gracias, en serio. Estamos presentes ahí, vamos a estar presentes durante toda la mañana, toda la tarde y mañana con una emisión especial de La Nación Más cubriendo lo que es la despedida del Papa y la llegada de los líderes mundiales políticos, religiosos y también monárquicos.